La garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Si así tú lo puedes creer, y si lo crees, dejarás que esa palabra vaya y haga el efecto por lo cual Dios la envía a tu oído. Para mí, como siempre, es un privilegio estar delante del linaje de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, del pueblo adquirido, de aquel pueblo que fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable, del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, con el propósito de ser sus instrumentos, de ser sus embajadores, de ser esos hombres y mujeres, ese pueblo testigo para dar testimonio de la verdad, de las virtudes de Dios. Es para mí, como siempre, un gozo estar juntamente contigo en el aula del Espíritu Santo, donde estamos siendo instruidos, donde estamos siendo forjados, trabajados, labrados, donde se nos está formando el carácter de nuestro Señor Jesús, como dice Isaías 53, que Él fue varón experimentado en dolor y en quebranto y en el dolor más profundo. ¿Para qué? Para que ninguna de las circunstancias que nos rodean o que nos acontecen permitamos que estorbe el propósito de Dios, así como nuestro Señor Jesús. Y quiero en este buen día avanzar en la clase, avanzar en el aula, en el discipulado, porque hay tantas cosas que Dios está trabajando en nosotros en medio de este tiempo. En el mundo están aconteciendo situaciones, se están cumpliendo profecías, se está llevando a cabo el plan, el propósito, todas las cosas ya determinadas de parte de nuestro buen Dios para lo que Él preparó, lo que Él dispuso para poder llegar a un fin y redimir aún su creación, como dice Romanos capítulo 8, si no me equivoco. Y si no, ve y tú lo búscalo, hermano. Muchas veces podemos dar una cita, un versículo, es verdadero, pero podemos equivocarnos en el libro, en el capítulo y en el versículo. La escritura dice que la creación entera gime por la manifestación de los hijos de Dios, porque cuando todo esto, el plan de Dios, se termine, también la creación será restaurada. Y quiero en este buen día empezar, así dice el Señor, con la palabra profética más segura para entrar a la clase, para entrar en el discipulado, para dejar que el Espíritu Santo con la palabra haga una obra perfecta, continúe incrementando su obra perfecta en nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Quiénes no conocemos esa porción de la escritura? Pero ahora yo sé que Dios añadirá entendimiento y sabiduría. Los ojos de tu entendimiento serán abiertos para que lo que no entendías, lo conocías, pero no lo entendías, haga un efecto extraordinario y venga a tu vida esa disposición, ese anhelo de querer agradar a Dios, de querer hacer su voluntad, especialmente en este tiempo donde quizá no hay un predicador al que tú vas a escuchar en persona. Muchos están escuchando muchas fuentes, y espero que la fuente que tú o las fuentes que tú estás escuchando sean fuentes verídicas, fidedignas de parte de Dios, con el mensaje del evangelio, el mensaje que cambia, no lo que tú quieres oír, no lo que le parece bien a tu oído, a tu alma, sino la palabra que vaya a hacer efecto como martillo que quebranta lo que tiene que ser quebrantado, como fuego va y purifica lo que tiene que ser purificado, como espada que va, que penetra
penetra y separa lo que todavía tiene que separar. Espero que tú estés anhelando escuchar la palabra fidedigna de Dios, que estés tomando, bebiendo la leche no adulterada, porque son tiempos, lo dijo el Señor por el Espíritu, llegaría el tiempo, y hace mucho tiempo que se llegó ese tiempo, que muchos querrán oír lo que bien les parece. Tendrán comezón de oír hacia la verdad. Empezarán a no tener una buena recepción de la verdad, de querer oír la verdad. Van a querer empezar a oír lo que les parece bien a ellos. Van a querer empezar a oír palabras, mensajes que producen argumentos, que quieren aún argumentar, discutir con Dios para no rendir la voluntad, para no agradar a Dios, para no obedecer a Dios. Pero espero que tú y yo seamos de aquellos hombres y mujeres, aquellos siervos y siervas que estamos anhelando oír la palabra de verdad, la palabra de justicia, la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos conforma a la imagen, la que nos equipa, como dice Segunda de Timoteo 3:16, la que nos redarguye, la que nos habilita para toda buena obra, para lo que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Y la palabra profética de así dice el Señor en este buen día para tu vida y para mi vida. Primera de Pedro 2:9. Te sugiero que vayas a leer todo el capítulo, pero yo quiero hacerte un recordatorio. Versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido. No dice van a ser, serán un día. Ya somos, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz o a su luz admirable. Ustedes, dice el Señor, que en un día no éramos pueblo, ahora Él nos escogió y nos llama. No nos va a llamar. Dice nuestro hermano Pedro, ya son linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. ¿Para qué? Con un solo propósito, de servirle a aquel que nos tomó, aquel que nos redimió, aquel que nos escogió para su servicio exclusivo. Y recuérdate que hemos venido meditando, hemos venido dejando que el Espíritu Santo añada virtudes que estaban en la persona de nuestro Señor Jesús, por cuanto tú y yo somos servidores del Dios de dioses, somos pueblo, somos sacerdocio, somos una nación santa del Dios de dioses, del Señor de señores, del Rey de reyes. Y se nos fueron dejadas, se nos fueron establecidas, están establecidas carácter determinado, actitudes, virtudes, situaciones que deben de estar incrustadas en nuestra personalidad, y esas mismas que Dios quiere forjar en ti y en mí, ese carácter que quiere el Padre forjar en ti y en mí por medio del Espíritu Santo, son el carácter,
son las actitudes, son la manera de conducirse que habitó en nuestro Señor Jesús. Y recuérdate que nuestro ejemplo ahora no vamos a ser medidos conforme a la imagen o a la conducta del rey David, de Esther, de José, de Pablo, de Timoteo, de Daniel. Gracias a Dios por el ejemplo que quedó plasmado de esos hombres y mujeres, que ejemplo para nosotros en cuanto a la determinación de agradar a Dios, de obedecerle, de creerle como Josué y Caleb, de un espíritu distinto entre miles y miles de personas. Como quedó plasmado también el ejemplo de nuestro hermano Daniel, un hombre joven que entregó su vida desde una edad temprana, dispuso en su corazón agradar a Dios en donde quiera que él estuviera. Él no necesitaba que el pastor o que un ministerio de los dados por el Señor Jesús lo estuviera vigilando y observando y tomándole de vez en cuando una revista. Él determinó, nuestro hermano Daniel determinó disponerse, proponerse, escogió agradar a Dios en donde él estuviera y servirle con integridad. Gracias a Dios por ese ejemplo. Como nuestro hermano José, nuestro antepasado hermano José, el personaje que quedó escrito como un ejemplo. No necesitaron vigilancia, no necesitaron una cámara terrenal. Vivían, sabían delante de quién vivían y sabían los ojos que estaban puestos sobre ellos. Gracias a Dios por todas esas cosas que ya pasaron. Pero ahora tú y yo vamos a ser juzgados, vamos a ser medidos, vamos a ser probados conforme al carácter, a la conducta, al ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y lo hemos venido viendo en el Evangelio de Mateo. Como el Señor una y otra vez les recordaba a los discípulos, cuando les enseñaba, les instruía, los forjaba, eran trabajados con sus enseñanzas, con su ejemplo por sobre todas las cosas. Les decía: vosotros sed como yo, mansos, humildes, sencillos de corazón. Servid a los demás, porque yo no vine a ser servido, yo vine a servir, decía el Señor. Y nuestro hermano Pablo lo resume en una conclusión sencilla, entendible y alcanzable. Si tú y yo nos disponemos, nos determinamos, nos proponemos a agradarle y a servirle, antes que servirnos a nosotros mismos y agradarnos a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, nuestro ejemplo máximo, que no escatimó a hacerse como Dios, sino que se despojó,
Y vamos a leerlo porque hemos venido hablando de lo que Dios quiere forjar en nuestra vida. Ahora que empezamos a leer el Evangelio de Mateo, como que se ascendió la enseñanza, como que la graduación entraron a otro nivel y el Señor ya más que estarles enseñando las cosas sencillas, creed en Dios, confiad en Dios, ya la clase era más intensa. Ya la teoría se incrementaba. Ahora iban a la práctica. El Señor continuaba haciendo su obra, su trabajo. Y la obra del Señor Jesús, lo que Él quería darles a entender a los discípulos por sobre los milagros, por sobre hacer una buena obra, por sobre liberar endemoniados, por sobre sanar enfermos, por sobre proveer pan y pescado a las multitudes. La prioridad del Señor Jesús, la prioridad del Maestro, la prioridad de lo que los discípulos tenían que entender y comprender era pregonar el Evangelio, pregonar, esparcir el reino de Dios y su justicia, que más que por sobre conformarse a lo que te mencioné, se conformaba y no cambiaba. Desde cómo empezó Mateo 4:17, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está entre vosotros, viene a vosotros y está en vosotros. Ese era el principio, eso era lo primordial que el Señor quería enseñarle a sus discípulos. Que lo más importante era pregonar el mensaje de Dios, la verdad de Dios, que cambiaba, que transformaba los corazones, como lo hacía el Señor Jesús. Por sobre todas las cosas, antes de un milagro decía, tus pecados te son perdonados, toma tu camilla, levántate y anda. A la mujer adúltera la perdonó y después le dijo, vete y no peques más. El principio y el fin y el centro y lo del medio, a lo que tú y hemos sido llamados, hermano y hermana, es a pregonar el Evangelio. No cualquier evangelio, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de la cruz, el Evangelio del Salvador viniendo al pecador, el Evangelio del Redentor que nos salvó primeramente de las tinieblas, de la oscuridad eterna y nos hizo partícipes de su gloria, de su reino. Ahora somos pueblo, como dice nuestro hermano Pedro, no éramos, pero ahora somos pueblo. Lo dice nuestro hermano Pablo. No éramos, pero ahora nos injertaron en la vid verdadera, en el buen olivo. El Señor Jesús dijo, vosotros sois pámpanos. Nuestro hermano Pablo dijo, ahora vosotros sois ramas del buen olivo. Pero una de las características de estar injertados en el buen olivo es la humildad. Porque dice nuestro hermano Pablo, no se ensoberbezcan, que no haya orgullo en vosotros, que no haya altanería, que no haya arrogancia. Sed humildes, sed sencillos de corazón, palabras que nuestro Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, y meditando y repasando nuevamente los evangelios, el legado de nuestro Señor Jesús,
El propósito de Él no solamente es que tú y yo, hermano y hermana, administremos su riqueza, sino recuérdate lo que te dije hace un tiempo atrás, es un trabajo dual. Dios con su palabra y su mensaje está haciendo un trabajo dual, está trabajando nuestra vasija, nuestra vida y nos está habilitando. ¿Para qué? Para hacer cumplir el propósito por el cual Él nos alcanzó, por el cual Él nos ha dado lo que nos ha dado. Y lo dice el libro de Hechos, cuando el Señor Jesús les dijo: ahora váyanse, esperen en ese lugar, en el aposento alto, la visitación, la venida del Espíritu Santo, el empoderamiento del Espíritu Santo, para que entonces, después de que seáis embestidos, vayan y me sean testigos. Tu misión, tu responsabilidad y la mía está determinada, está específica en la palabra. Y lo podemos entender. Y lo sabemos, y lo recordamos, y lo repetimos. Pero en este día, en este buen día, quiero recordarte dos cosas. Dos virtudes del carácter de nuestro Señor Jesús que quiere encontrar en ti y encontrar en mí. Recuérdate que hablamos del temor y el amor. Salmo 34. Primera de Juan capítulo 5, todo en adelante, donde habla del amor, carácter, virtudes del Señor Jesús. El temor, pero no el temor de miedo, de terror y de pánico, no. El temor reverente a Dios. El temor reverente es un temor que reverencia, que honra la persona de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús, del Dios que nos ama, del que ha sido clemente, compasivo, misericordioso con nosotros, que nos ha tomado en cuenta, que ha depositado su misericordia y su gracia sobre nosotros, que nos ha llamado para ser sus testigos, ser sus instrumentos, ser sus portadores, ser sus reconciliadores. Ha puesto la confianza en nosotros de que le vamos a servir llevando ese mensaje que ya se nos ha sido dado. Y vamos a ir a hacer las obras exactamente que Él preparó. Pero está forjando en nosotros, está examinando cómo está su carácter, cómo hemos dejado que la palabra, a través del tiempo, a través de sentarnos en un lugar y escuchar, a través de leer, a través de ser enseñados por el Espíritu Santo, cuando examinamos, escudriñamos su palabra, cuando nos comemos el pan y nos tomamos el agua, está examinando, revisando, porque Dios no solamente quiere que administremos, sino quiere que los administremos, los dones y las gracias de Él, pero con su carácter. Y seremos forjados y seremos labrados y permaneceremos hasta el fin. Humildes, mansos, sencillos de corazón, conduciéndonos día con día en el temor reverente al Dios de dioses, a nuestro Padre, siguiendo las pisadas, el ejemplo de nuestro Señor Jesús, amando al Padre. Y si amamos al Padre, si amamos al que nos ha dado su misericordia y su gracia, vamos a anhelar obedecerle, vamos a anhelar apartarnos, santificarnos para Él.
Y lo que quiero en este buen día meditar contigo, ¿cómo está la santidad de Dios en tu vida? ¿Cómo está ese deseo de agradarlo? ¿Cómo está la disposición de obedecerlo? Porque esas características nos van a llevar a hacer lo que Él ha dispuesto para nosotros. No solamente se trata de acaparar las bendiciones de Dios. Tenemos una responsabilidad, especialmente en este tiempo, donde, como dice el libro de Isaías capítulo 61, ¿para qué fue dejada la unción? Donde dice también el libro de Isaías 60 y 61, dice que la gloria del Señor ha nacido sobre nosotros. ¿Para qué? Tiene un propósito. Isaías 60 dice: levántate, resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. ¿Para qué? Para que cuando las tinieblas cubran la tierra y una densa oscuridad se cierna sobre los pueblos, dice, sobre ti brillará. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz, pero no por tu luz propia, sino porque el Señor en ti brilla. Él es luz en ti, con un propósito de manifestar, de dar a conocer. Isaías 61, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. Son tiempos donde Dios está examinando, está haciendo una auditoría, como lo hizo en el tiempo de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Estamos siendo examinados, estamos siendo confrontados por Dios mismo y su palabra, su espíritu, porque se llegó el tiempo de salir de las cuatro paredes y serle testigo a Dios donde tú trabajas, donde tú te mueves, donde tú caminas. ¿Por qué? Porque es necesario que el evangelio del Salvador con el pecador se encuentre y venga esa salvación, porque el deseo del corazón de Dios, primera de Pedro dice, no quiere que nadie se pierda. Se llegó el tiempo donde Dios está, ya lo hablamos, buscando esos hombres y mujeres. Como dijo el Señor Jesús a los discípulos, orad al Padre, orad al Señor de la viña, que envíe sus obreros. ¿Para qué? Para que se recoja la cosecha. Hace mucho tiempo se sembró una semilla y muchos siervos fieles, un remanente fiel de siervos la regaron. Pero viene otro nuevo tiempo, el tiempo del fin, donde todavía la semilla necesita ser esparcida para que se recoja la última cosecha. Tiempo sobreabundante de gracia, porque Dios no quiere que nadie perezca, quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. Lo dice Jeremías, lo dice Ezequiel, lo dice Pedro. Dios no quiere la muerte del impío ni del pecador, quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. Y Dios está examinando tu corazón y el mío. Está viendo cuánto tú le has dejado que la palabra te forje al carácter, a la imagen de nuestro Señor Jesús, para poder ir y hacer lo que Él hizo y aún obras mayores que Él hizo. ¿Cómo está tu corazón en el temor, en el amor, en la santidad?
en la obediencia. Porque ¿de qué nos sirve oír y oír y oír si no vamos a hacer? Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Se llegó el tiempo donde Dios está examinando el corazón, porque hay un trabajo para ti y para mí. Ya no tanto de como nos peleábamos antes. ¿Quién profetiza mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién canta mejor? ¿Quién evangeliza y gana más almas? No, hermano y hermana, el tiempo se terminó de esas niñerías, de esas inmadureces, de pleitos y discusiones vanas, de conversaciones que solamente llevan a pleito y a divisiones. Se llegó el tiempo donde tú y yo debemos de determinar, como dijo nuestro hermano Elías en aquel tiempo cuando confrontó al pueblo de Israel en Primera de Reyes. Hoy en este día, decide en tu corazón, determina en tu corazón a quién queréis servir. Si Jehová es Dios, servidle a Él. Si Baal, tú crees que Baal o Mamón es Dios, sírvele a Él. Pero determina en tu corazón en este día. Si eres un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, trasladado de las tinieblas a la luz admirable, debe de haber, ya la tienes, la disposición de hacer su voluntad, de agradarle, de obedecerle y de buscar la santidad. ¿Qué quiere decir la palabra santidad? Uno de los significados de la palabra santidad es algo que se aparta, que se separa de lo impuro, de lo impío. Lo impío es aquello que conoce pero no obedece, aquello que siempre se determina en su corazón a hacer lo que él quiere hacer sin tomar en cuenta el consejo, sin tomar en cuenta la palabra que da una instrucción. Santo, santificación, santidad, quiere decir apartado, separado de lo impuro. Y tú y yo hemos sido apartados por Dios de lo impuro, del pecado. El pecado ya no tiene más arte ni parte en nuestra vida si tú y yo así lo determinamos. Porque el Señor Jesús vino a vencer el pecado. Mirándolo a Él, siguiendo su ejemplo de Él. Por eso te decía al principio, ya no vamos a ser medidos conforme David y todos esos personajes que admiramos de parte de Dios. Ahora tu meta y la mía, tu ejemplo y el mío es nuestro Señor Jesús. Las pisadas, las huellas de Él, ahí es donde tú y yo tenemos que poner nuestra planta del pie. Y lo dice Romanos capítulo 5 y 6. Ahora tú y yo tenemos una determinación: vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque la vida en la carne que produce muerte y destrucción, pero la vida en el Espíritu produce vida y paz. En este día determina en tu corazón,
Porque vamos avanzando en Marcos y vemos cómo los discípulos, todo lo que está escrito aquí es un ejemplo para ti y para mí. Pero no debemos de ir no debemos de seguir las pisadas de ellos. Debemos de avanzar. Porque para eso quedó escrito, para que tú y yo lo sepamos, lo conozcamos, lo entendamos. Y determinemos en nuestro corazón no hacer lo que ellos hicieron. La religión nos enseñó a mandar a Dios. La religión nos enseñó a tronarle los dedos a Dios. A la de tres. Señor, a la de tres. Espíritu Santo, a la de tres. ¿Alguien quiere confesar a Cristo? Te doy tres. 1, 2, 3. ¿En qué mente de esclavo, de servidor cabe que el siervo o el esclavo le va a dar orden al Señor? Él es Dios. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Tú y yo somos sus súbditos, sus servidores. Somos sus esclavos. Pero el amo que tenemos, el Señor que tenemos, nos trata con tanta benevolencia, con tanta clemencia. Ahora que estamos entendiendo que en el Evangelio de Jesucristo, ciertamente lo dijo, somos sus amigos. Pero acuérdate que un día te dije, aún como amigos, tú debes de trazar una línea, y esa línea es la línea de respeto. No porque yo te brindo toda mi confianza, tú vas a sobrepasar límites de intimidad. Siempre debe de haber una línea de respeto. Y el Espíritu Santo, eso es lo que está forjando en nosotros. El carácter del Señor para servirle y hacer su voluntad, pero conforme ese carácter. Y quiero volverte a recordar la escritura que leímos hace unos días atrás, que todavía estoy meditando y diciéndole, Señor, cómo pudimos en un tiempo ofenderte, cómo pudimos irrespetarte con actitudes, siendo que Dios es bueno, Él es misericordioso. En Josué capítulo 5. Todavía me impactaba cuando leí esta palabra, que impactó tanto mi corazón, que decía yo, este es el tiempo, esta es la nueva etapa. Dios está quitando de nosotros insolencia, necedad, rebeldía, amargura, enojo. Esas cosas ya las pasamos. Ahora, conforme hemos ido probando la bondad de Dios, la fidelidad de Dios y el tiempo que estamos viviendo, Dios ha sido fiel. Él continuará siendo fiel en sustentarte, en proveerte, en sostenerte, en guardarte, en protegerte. Él se asegura de que su palabra se cumpla sobre ti, sus promesas. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es dar a conocer la fidelidad de Él. El Dios que nosotros tenemos es bueno, Él es fiel. Josué capítulo 5, versículo 13. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó,
¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército le contestó, el comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Muchos siervos de Dios confiables y fidedignos que han dado testimonio de honrar a Dios y de servirle a Dios en integridad, aseguran que este personaje era el Señor Jesús. Y cuando yo estoy leyendo esta escritura y me doy cuenta que en otras ocasiones cuando venían servidores, como con nuestro hermano Juan, cuando vino el ángel y le dio una instrucción y él se postró, le dijo, no hagas eso, porque yo soy igual que tú, consiervo. Y en esta escritura, cuando Josué entendió quién estaba delante de él, dice que se postró, obedeció, se quitó el calzado y se postró, obedeció la instrucción. Y cuando yo estoy meditando en esta porción y veo la victoria que tuvieron de Jericó, yo puedo deducir que las instrucciones que el comandante del Señor de los ejércitos de él le dio una instrucción específica. Y Josué la siguió al pie de la letra. Por eso obtuvo la victoria. Si Josué, que era el líder, no hubiera seguido al pie de la letra, no hubiera obedecido la instrucción exacta y precisa, yo creo que no hubieran tenido la victoria. Y dos cosas me llaman la atención en esto. Y eso es en lo que quiero meditar contigo y seguírtelo recordando y seguírtelo preguntando delante del Señor y que tu corazón sea compungido, sea examinado con la palabra y que dejes que el Espíritu Santo haga ese examen precioso que solo Él puede hacer. Él no condena, Él no desecha, Él viene y nos convicciona. Y con lazos de amor y con lazos de ternura. Dios solamente quiere cumplir en ti y en mí el propósito que Él se forjó. Y contigo o sin mí lo hará. ¿Qué quiero decir que contigo o sin mí? Si tú quieres o no quieres, de todas maneras, Él lo va a hacer. Pero yo prefiero rendirme, yo prefiero voluntariamente hacerlo, dejar que Él haga lo que quiere hacer conmigo, para lo que Él me alcanzó. Yo me rindo, yo me dispongo. Yo no quiero que Dios lo haga de una manera equivocada. Recuérdate que dice que a quien Él toma por hijo, lo disciplina, lo azota. Yo mejor prefiero voluntariamente. Me dispongo, Señor, a que tu voluntad, tu plan, tu propósito se haga en mi vida. Pero para eso tengo que apartarme, tengo que seguir separándome, tengo que quitar de mí todo aquello que puede estorbar, toda la impureza, todo lo impío, toda la injusticia, tengo que dejar que la palabra haga la obra. ¿Por qué me estoy tardando tanto en esta meditación de la palabra? Porque la santidad y la obediencia son unas características de Dios tan extraordinarias en nuestras vidas, que Dios está buscando, que Dios quiere ver en nosotros. El temor reverente a Él, el amor,
a Él primeramente, porque si no amamos a Dios como debemos de amarlo, Él lo dijo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Y si no amas a tu hermano, menos amas al prójimo. Y si no amas a tu hermano y al prójimo, menos vas a amar al pecador y al impío. Características en la vida de los discípulos que Dios está buscando, que Dios está examinando si las tenemos y si las tenemos, en qué nivel las tenemos. Determina en tu corazón, vale la pena temer a Dios reverentemente, amarlo con todo tu ser, porque no se compara nada de lo que tú deseas y nada de lo que tú miras, no se compara a nada de lo que Él te ha dado. Lo que Él te ha dado es supremo, es inimaginable. Y lo dice ahí nuestro hermano Juan también lo dice. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3. Tú cambiarías por una carnalidad, por una cosa terrenal, lo que Dios dice de ti, que eres linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. ¿Tú lo cambiarías por un carro carísimo, por una cuenta en el banco multibillonaria, por casas, carros, joyas, viajes? ¿Cambiarías lo que Dios dice de ti? Yo no lo cambiaría. Primera de Juan capítulo 3. Y quiero que medites en esta palabra, que esta sea la meditación, la tarea en tu corazón para que tú puedas determinarte a buscar la santidad. Y la santidad te conducirá a obedecerlo. El temor y el temblor reverente a Él, el querer honrarlo, el amor nos conducirá a anhelar que Dios cumpla su propósito. La palabra del Señor lo dice 2 veces, que Él se deleita en bendecir a su pueblo, Él se deleita en bendecir a sus siervos. El Señor Jesús dijo, el Padre te ama, Él los ama, y si tú pides cualquier cosa que tú pidas en mi nombre, Él te la concederá, porque te ama, porque me amas y porque pides en mi nombre. ¿Tú cambiarías todos esos beneficios por situaciones vanas? Medita en tu corazón, determina en tu corazón, añade, incrementa la santidad, incrementa la obediencia. Es una disciplina. Son como pasos de un baby, un paso pequeño, uno mediano, uno más grande. Y cuando menos te des cuenta, vas a sentir una necesidad de agradar a Dios, de obedecerlo. Y tu amor se incrementará y el temor reverente, el querer honrarlo se incrementará. Anhelarás la santidad, anhelarás estar en medio de lo que es puro, de lo que es limpio. Aquellos que están buscando lo mismo, caminando la misma senda que tú. Medita en tu corazón. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer del 1, dice Primera de Juan 3:3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él, pero tú y yo sí lo conocemos. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es.
Y todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica, se santifica, se aparta a sí mismo, así como Él es puro. Cuando estoy leyendo esta escritura me lleva a Filipenses capítulo 1, porque estoy convencido, estoy seguro de que el que comenzó la buena obra en mi vida la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero tú y yo tenemos una determinación, y la determinación que tú y yo tenemos que tomar es el versículo 3. Dios hizo el 1. Él nos llamó hijos de Él. Aunque no te guste, aunque no me guste, aunque ahorita no lo vea, aunque para mí tú no seas digno, aunque tú no lo merezcas, Dios dijo: eres mi hijo, eres mi hija. Él nos llamó linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Si tú y yo entendemos o aceptamos estas verdades de Dios, tú y yo vamos a buscar el 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica, se santifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiero que medites en todos estos días por venir en esa palabra. En la palabra de Josué capítulo 5. La actitud que tuvo nuestro hermano Josué cuando estuvo delante de la majestad, de la santidad, de la pureza de Dios. ¿Cuál fue su actitud? Obedeció. Y si tú y yo creemos lo que dice nuestro hermano Juan en capítulo 3, versículo del 1 al 3, vamos a hacer lo mismo. Vamos a anhelar obedecerle y vamos a anhelar purificarnos, limpiarnos, porque Él es santo. Y Él lo dice en Hebreos: por cuanto yo soy santo, vosotros también sed santos. Porque sin santidad, sin pureza, sin limpieza, sin estar apartados de lo impuro, de lo impío, nadie le verá. El tiempo que Dios está obrando en ti y en mí en estos días, Él está purificándonos, está rompiendo, está cortando, está quemando alianzas, está quemando hay ataduras que tú y yo habíamos hecho, quizá con lo impío, con lo pecador, como dice el Salmo capítulo 1, quizá nos habíamos sentado en silla de escarnecedores, andábamos por camino de pecadores. Dios está buscando ese pueblo en este tiempo, como en aquel tiempo cuando el profeta Jeremías le dijo a Israel: paraos en la encrucijada de los caminos y mirad cuál es el buen camino, el camino que trae descanso y paz para vuestras almas. Dios quiere que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón, con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón íntegro para Él, honrando lo que Él dice de nosotros, que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para pregonar el evangelio, para pregonar las buenas nuevas, para ser sus testigos. Para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido escogidos, para ser testimonio de la verdad. Recuérdate lo que te dije: testimonio habla de algo, de alguien. Discípulo es una persona un seguidor de una enseñanza, de una doctrina, de una verdad. Juan 17, el Señor dijo: el mensaje que tú me diste, yo se los entregué, para que ellos también, el mensaje haga el efecto en ellos y ellos vayan y lo den.
y también haga el efecto a quien ellos lo entregan. ¿Cuál es el efecto del mensaje de Dios de Juan 17, de la palabra, de la verdad? Que tu corazón y el mío le pertenezca plenamente, totalmente a Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Y si tú no lo tienes, eso es lo que Dios quiere forjar en ti. Y si tú ya lo tienes, Dios quiere incrementarlo en ti. Incrementar el amor. Recuérdate que el amor es un fruto. Y un árbol que da fruto se poda para que lleve más fruto, para que se incremente. El temor reverente a Dios siempre debe de estar en tu vida. La obediencia, el deseo de obedecerlo, el deseo de agradarlo. Y lo dice nuestro hermano Juan, que ninguno de sus mandamientos deben de ser gravosos para nosotros. Al contrario, deberíamos de deleitarnos en agradarlo, al obedecer lo que Él pide, al seguir la instrucción que Él da. Ese es el propósito tuyo y mío. Para eso hemos sido llamados, no para seguir haciendo lo que bien nos parece. Son tiempos peligrosos, hermano y hermana. Son tiempos difíciles donde nuestro hermano Pablo dijo, muchos apostatarán de la fe. Y el Señor dijo en Hebreos, el alma que retrocediere no me agradará. Son tiempos de afirmarnos en la roca. Son tiempos de afirmarnos en la esperanza que no avergüenza. Son tiempos ahora más que nunca de afianzarnos de la mano del Señor Jesús, de poner nuestra mirada en el autor y consumador, en el perfeccionador de la fe. Son tiempos de ceñirnos el cinturón de la verdad más que nunca. Son tiempos de buscar la paciencia y la perseverancia, sabiendo que Dios contestará, cumplirá sus promesas, sus propósitos que Él se ha forjado en ti y en mí, pero en obediencia, no como Sansón. Sansón una y otra vez Dios le hablaba, Dios esperaba que recapacitara. Ahora tú y yo no tenemos excusa porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, porque tenemos la mente de Cristo. Tú y yo somos más responsables que nuestros antepasados porque tenemos el Espíritu Santo, el ayudador. Tenemos la unción del Santo, la que nos enseña. Tenemos un corazón de carne, donde están las leyes, las enseñanzas, las instrucciones de Dios, que no nos dejarán hacer lo que queramos. Pero si tú persistes en tener un corazón rebelde, necio y desobediente, no te lo recomiendo. Te recomiendo que vayamos a las aguas que nos lavan, el agua de la palabra. Te recomiendo que apliquemos la sangre de Cristo, como dice el libro de Hebreos, que limpia nuestra conciencia de todo lo que estorba, para buscar la santidad, para buscar obedecerle, para que sea un deleite, para buscar el temor y el temblor reverente, para buscar incrementar el amor como nuestros hermanos del principio. Somos templo y morada del Espíritu Santo, que es Dios. No tenemos excusa. La única excusa que tú o yo pudiéramos tener es que amamos más las tinieblas que la luz admirable. Pero yo he determinado que yo y mi casa y mi descendencia y mis generaciones por venir, amar más la luz y la vida que las tinieblas. Por tanto, tengo que despojarme, tengo que separarme, tengo que apartarme, tengo que disponerme a obedecerle y a buscar la santidad.
Espero haya sido grandemente bendecido igual que yo lo he sido y lo sigo siendo. Medita en su palabra. El evangelio es sencillo. La palabra del Señor no es complicada. Cuando tú y yo nos disponemos a obedecerle, a amarle, a reverenciarle y a limpiarnos y purificarnos para Él. Medita en su palabra y deja que su palabra haga el efecto en ti. Te dejo con Salmo 27. Ciertamente hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad